Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Hoy vamos a comenzar una serie muy interesante. Mis batallas, tus batallas. ¿Cómo podemos librar esas batallas que a veces todos tenemos? ¿Quién puede decir en esta noche o en esta mañana o en esta tarde, de acuerdo a cómo tú te conectes, que no has tenido batallas? Todos en algún momento determinado de la vida hemos batallado, hemos tenido crisis, momentos claves, momentos, ¿verdad? Límites en la vida que no sabemos qué vamos a hacer, que no sabemos a dónde volver nuestros ojos. Pero qué bueno es que, como decía aquel hombre, a ti solamente volveremos nuestros ojos. Quiero hablar acerca de las batallas y vamos a comenzar hablando durante varios programas acerca de cómo yo debo confiar, descansar, reposar, ¿verdad? Entregar esas batallas, cada una de ellas en las manos del Señor. Muchas veces tenemos batallas que no entendemos, batallas que a veces el Señor permite en nuestra vida, vientos contrarios, como aquella vez en que los discípulos estaban en la barca y no sabían qué iban a hacer. El Señor estaba allí reposando en el cabezal y ellos pensaban que perecían. Era una batalla fuerte, batallas contra las olas, contra huracanes, contra tormentas. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Sin embargo, el Señor, ¿verdad? Le despertaron, el Señor se puso en pie, les cuestionó la fe de ellos, porque ellos podían haberse levantado y también haber reprendido las olas y la fuerza de los vientos. Pero el Señor se puso en pie y le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Verdad? Y reprendió en ese momento el viento huracanado, ese viento con ese ruido terrible, ensordecedor que estaba tratando de atemorizarlos. Qué bueno es saber que el Señor se pone en pie en el momento oportuno, pero también a veces Dios permite que ciertas batallas, ciertos huracanes, ciertas situaciones ocurran en nuestras vidas que no las entendemos y sencillamente no son para destruirnos, son para laborar en el área de la paciencia en nuestras vidas, para hacernos crecer en fe, para aprender a que nosotros dependamos más del Señor, a que nuestros niveles espirituales puedan crecer, a que podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de Él y en la dependencia de Él. Así que las pruebas no son para destruirnos, ni las batallas, son para llevarnos a nuevos niveles espirituales. A veces el Señor va a venir a rescatarnos en el momento preciso, en el momento oportuno, en el punto de mayor necesidad. Ahí el Señor, ¿verdad? Se va a presentar, se va a parar, se va a poner en pie, va a decir, aquí estoy yo, y pone en paz todo lo que está atormentando, todo lo que se está levantando, todo lo que parece que nos va a hacer sucumbir. El Señor se levanta y dice, paz, que la bonanza, la tranquilidad se haga. Incluso después los discípulos, cuando él hizo esto en la barca, que hizo callar los vientos y el mar embravecido, los discípulos se preguntaban, ¿quién será este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que vamos a estar comenzando una serie sobre batallas, batallas que todos enfrentamos. Vamos a hablar de batallas internas y vamos a hablar de batallas externas. Vamos a ver cómo precisamente en el lugar de nuestras batallas, lo que parece que nos va a destruir, lo que parece que ha venido contra nosotros como una avalancha, por ejemplo, en el área financiera o en el área de la enfermedad o en el área de los problemas hogareños que se levantan, las luchas, las batallas, aún en el área del alma, porque quieren ver un enemigo mayor o gigantes mayores o batallas mayores que las que se libran en el propio alma del hombre. Así que vamos a estar hablando de batallas, batallas externas y batallas internas, porque no solamente hay batallas externas que nos presionan a través de circunstancias y situaciones que se presentan en la vida de cada uno, sino también batallas internas, ¿verdad? Batallas en el pensamiento, batallas en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad del hombre. Así que vamos a estar hablando por varios programas acerca de batallas. Y quiero comenzar brevemente hoy
hablarle de un hombre excepcional en la Biblia que tuvo una vez que enfrentar una gran batalla. Como todos y cada uno de nosotros, como les decía. Este hombre excepcional es el rey Josafat. El rey Josafat fue un hombre que, si pudiéramos hablar de un rey que hizo lo justo delante de Dios en la época, verdad, de Israel, sobre todo porque él reinó en la parte sur, cuando ya el reino estaba dividido, él reinó en la parte sur, en la parte de Judá, verdad, capital Jerusalén, y en esa parte sur, él hizo lo bueno delante de Dios. Es curioso, de 19 reyes que reinaron en la parte sur, solo 8 hicieron lo bueno delante de Dios. Y en la parte norte reinaron 20 y ninguno hizo lo bueno delante de Dios. Así que fueron muy poquitos escogidos. Me sobran los dedos de la mano para contabilizar los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Pero uno de esos reyes fue Josafat. Josafat fue un rey justo, un rey que no andaba con paños tibios. Josafat llevó la palabra de Dios al pueblo, iba por las aldeas, por los pueblos, enseñando él mismo, llevando la palabra de Dios para que el pueblo tuviera conocimiento del Dios vivo. Josafat le gustaba que los jueces legislaran con justicia, con verdad. Josafat fue un hombre que quitó los lugares altos donde se adoraban a Baal, a Astarot, a Cera, los dioses falsos, y se daba al pueblo a la idolatría. Él quitó todo eso, lo rompió. Fue un hombre íntegro, un hombre que amó a Dios con todo su corazón. El hecho de que fuera un hombre íntegro y que amó a Dios con todo su corazón no lo eximió, escuchen bien, no lo eximió de las pruebas. No lo eximió de las tormentas, no lo eximió de los enemigos externos e internos, no lo eximió de los gigantes que se levantaron contra él para tratar de destruirlo, a él y a su pueblo. Esto no quiere decir, hermanos, que el hecho de que seamos creyentes o personas que estamos confiados y nuestra fe está puesta en el Dios vivo, no significa que nunca vamos a tener problemas. Quien le ha dicho eso lo engañó. Todos y cada uno de las personas de este planeta, cristianos o no cristianos, vamos a tener pruebas, vamos a tener confrontaciones, situaciones, tormentas, cosas que se levantan externas e internas contra cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque es que estamos en este mundo. No nos hemos ido de este mundo. Jesús dijo, a verdad, yo los dejo en el mundo, yo los guardo del mal, pero yo no los quito del mundo. Y en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermoso. Jesús ha vencido todas aquellas cosas que puedan ser de preocupaciones, de bombardeos, ¿verdad? O filosofías del mundo, o corrientes del mundo, o quizás posiciones contrarias a la palabra de Dios que puede ofrecer también el mundo. Así que el mundo viene cargado. Cuando hablamos de mundo, hablamos de todas aquellas áreas con las cuales nos rodeamos, las circunstancias, las situaciones, la vida misma que tenemos que confrontar o vivir cotidianamente. Josafat fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, tuvo también sus batallas personales. En cierta ocasión se levantaron los moabitas, se levantaron los edomitas y se levantaron los cananitas contra Josafat y el pueblo de Israel. Se levantaron hasta tal punto que los sitiaron. Mire qué tremendo. El pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto buscando la tierra prometida, no atacó ni los moabitas, ni los cananitas, ni los edomitas. O sea, no pasó por su territorio para destruirlos, sino que los bordeó, los dejó en paz. Y ellos, sin embargo, ahora venían contra Israel. Mira qué mal agradecidos. Venían contra Israel para atacarla y la sitiaron. Dice la escritura que sencillamente Josafat tuvo temor, porque era una gran multitud que venía contra ellos, y la nación de Israel, o la parte sur, no tenía los recursos, no tenía las estrategias militares, no tenía los armamentos contra una coalición, ¿verdad?, de pueblos como moabitas, cananitas y edomitas. Así que tremendo. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 20, del 24 al 30. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos
en tierra muerto. Este es el texto que vamos a utilizar como texto clave para nuestra presentación de la batalla. Pues ninguno había escapado. O sea que Dios peleó la batalla de ellos y ninguno contra ellos y ninguno había escapado. Pero en medio de toda esta situación, antes de que el Señor les dé la victoria a la nación de Israel, ¿verdad? Y a Josafat su rey. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Señor de antemano les iba a dar la victoria a ellos y ninguno de sus enemigos iba a escapar. Pero mire lo que dice Segunda de Crónicas 20 del 3 al 6. Dice que cuando Josafat supo la noticia de que los moabitas, los amonitas, ¿verdad? Y los edomitas venían contra ellos, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y en el 20:18 dice: entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Qué cosa tan poderosa. Número uno, Josafat tuvo temor y el pueblo también. Todo el pueblo vino a Jerusalén y se congregó porque tenían temor. Vinieron para consultar a Dios, para unirse también como una coalición de pueblo unido en oración, en ayuno, ¿verdad? En búsqueda de Dios, en reconocimiento de quién era Dios, porque el único que podía ayudarles en esta batalla era Dios mismo. Hay batallas que no la podemos batallar en nuestras fuerzas. Por supuesto que no. Nunca ninguna batalla la debe batallar en su fuerza, porque es una batalla perdida. Va a gastar energía, va a gastar fuerza, va a gastar pensamiento, va a gastar voluntad y se va a gastar usted mismo, se va a poner ansioso, se va a volver impaciente. El temor lo va a, ¿verdad?, a llenar. Aprenda a esperar en Dios, aprenda a saber que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea tu batalla. ¿Ok? Eso no quiere decir que no hagamos nada, pero solamente debemos hacer conforme a las estrategias que Dios mismo nos dé de acuerdo a la batalla en la cual estemos enfrentando. Mire qué interesante. Josafat dice la palabra que tuvo temor. Como cualquier ser humano, un rey confiando en Dios, un hombre íntegro delante del Señor, buscando a Dios, ¿verdad? Sin embargo, tuvo temor y se humilló. Qué hermoso, un rey se humilló, ¿verdad? Para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Le dijo al pueblo, todo el pueblo ayunando, porque hay temor en nuestros corazones. No sabemos cómo vamos a enfrentar al enemigo en una coalición que viene contra nosotros y vamos a pedir socorro al Señor. Y lo primero que hace Josafat es que cuando congrega al pueblo levanta una oración, un clamor a Dios, que es un clamor digno de leer en la escritura, en Segunda de Crónicas 20, ¿verdad? En todo este pasaje es hermoso cómo el Señor se manifiesta, se pone en pie en medio de la asamblea y reconoce la grandeza de Dios. Reconoce quién es Dios. Dios de nuestros padres, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de Moisés que abrió el mar rojo. Tú eres el Dios de Josué, ¿verdad? Que aquel pueblo atravesó el río Jordán. Tú eres el Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo. Tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el mismo Dios. Y hoy también te digo a ti esto, hermana, amigo,
Hermano que nos estás escuchando, por favor, es el mismo Dios. Nuestro Dios no ha cambiado. Él peleará tus batallas. Él abrirá el mar rojo de tu vida. Él hará descender fuego del cielo. Él abrirá el río Jordán para ti. Cada batalla tuya ponla en las manos del Señor, porque el Señor te escucha, pero reconoce que Él es el Dios de tus padres. El Dios que hizo grandes cosas en el ayer, hará grandes cosas en el hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Así que muy importante, Josafat se puso en pie y reconoció la grandeza del Señor. Tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios que tiene dominio en los cielos y en todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenece. Primeramente, Él. Miren lo que hace Josafat, aunque tenía miedo, aunque tenía temor, era un ser humano. Sin embargo, reconoce la grandeza de Dios, que Dios está por encima de todo, que Dios lo controla todo, que todo poder, toda fuerza está en Dios mismo, que Él tiene el dominio, el control, no solo de tu vida, sino de todas las naciones. No se mueve una paja, no se mueve un cabello de tu cabeza, que Dios no lo permita. Así que Dios tiene el control. Dios sigue siendo el Señor de la historia, el Señor de nuestras vidas, el Señor de todas las cosas. Tú los vas a juzgar, Señor. Así que se puso de rodillas, reconoció a Dios. En medio de temores, de incertidumbres y de no saber qué hacer ante una situación límite, una situación de aprieto, Dios entonces le responde a Josafat, porque Josafat hizo lo correcto. Mire qué tremendo. Josafat, aunque tenía miedo, aunque tenía temor, se humilló, oró, reconoció a Dios, y dice la escritura que aún se puso de rodillas, tocó el suelo con su frente, no le importó delante del pueblo que la gente lo viera, que su pueblo mismo lo viera, aun cuando era el rey. ¿Verdad? Qué tremendo, qué corazón más humilde. Se arrodilló y adoró al Señor. ¿Cuál mayor estrategia podemos tener que esta estrategia? ¿Qué mejor arma, qué mejor armadura podemos ponernos que la armadura de la oración, la armadura del ayuno, la armadura del reconocimiento de quién es Dios, que Dios puede actuar en cualquier circunstancia porque a Él le pertenece todo poder, ¿verdad? Toda fuerza, que no hay absolutamente nada limitado para Dios, ¿verdad? Que Dios, el mismo Dios que hizo ayer, continúa aquí haciendo hoy, que el Dios que sanó ayer es el Dios que sana hoy, que el Dios que te respondió ayer es el Dios que te va a responder hoy, que el Dios que hizo maravillas con nuestros antepasados, los antiguos, es el Dios que está aquí hoy para responderte la petición tuya de tu casa, la petición tuya de tu familia, la petición de tu enfermedad, la petición, ¿verdad?, de cualquier problema financiero, de cualquier asunto familiar o personal. Pero Dios le dio las respuestas a Josafat al pueblo. En segunda de Crónicas 20, del 15 al 17, se levanta un profeta de Dios, la voz de Dios en medio del pueblo, el representante delegado por Dios en la tierra en ese momento, ¿verdad? Para ello era la misma voz de Dios hablándole, y ese es el profeta. Dice que creamos a sus profetas y estaremos seguros, porque los profetas, un profeta genuino, sea que haya estado en el pasado o esté en el presente, hay profetas en el presente también que hablan de parte del Señor y traen mensajes, ¿verdad?, rectos, justos, conforme al corazón de Dios. Este profeta se levanta y da una palabra a Josafat y al pueblo en segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Mira lo que nos dice la escritura. Y dijo: oíd, Judá, todo. Este es el profeta. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Qué lindo. Así dice el Señor: no temáis ni os amedrentéis. En otras palabras, no se me acobarden, no se me alarmen, no entren en pánico, no tengan temor.
No tengan temor, no se amedranten, le dijo el profeta, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué poderosa palabra. La guerra no es tuya, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana. La guerra no es tuya. La guerra es del Señor. Si alguien viene contra ti y viene como un aguijón, viene como un enemigo, por favor, recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas. No tenemos que cogerla con el familiar, con el vecino, con el jefe del trabajo. No, nuestra lucha es más allá, aun cuando hay muchas personas que se prestan y prestan su vida, ¿verdad? Por aperturas que tienen en su vida, por puertas abiertas, porque se disponen para servir a las huestes espirituales de maldad. Muchas veces se disponen para hacer puntas de lanza o aguijones contra nuestra propia vida. Muchas veces molestarnos en la carne, pincharnos, ¿verdad? Hacernos sentir incómodos. Pero déjame decirles algo, queridos hermanos y amigos, ¿verdad? En esta noche, no tenga temor. Dios nos da una palabra poderosa. No tengan temor delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas, cualesquiera que estas sean. Quizás estés peleando la batalla de la enfermedad y los médicos te han dicho, no, es imposible, ya te mueres. Así me lo dijeron a mí en el año 93 con un cáncer terminal a punto de morir, ¿verdad? El cáncer había tomado toda mi sangre, tenía un teratoma juntado al ovario derecho que pesó 10 libras y los médicos dijeron, imposible, esta se nos muere, preparen funeral. Eso me dijeron en el año 1993, estando yo en el Canadá. Pero mírenme aquí hoy, año 2023. Bueno, cuenten los años, 30 años después, aquí estoy viva, ¿verdad? Porque el poder de Dios estuvo muy poderoso sobre mí, sanándome. Así que la batalla no es tuya, sino de Dios. Cualquiera que sea tu batalla, sea una batalla financiera, sea una batalla con circunstancias que a veces vienen a nuestra vida. En estos días he estado yo batallando con tantas cosas. El carro me lo chocaron, la casa la estoy reparando, los baños los tengo rotos, tengo una filtración por allá. Pero yo digo, Señor, paz en medio de la tormenta, porque tú estás controlando los vientos, controlando los huracanes, tú estás en control, mi Dios. Y todo esto que parece para destrucción, ¿verdad? Como si nos metieran en una batidora y nos molieran ahí, ¿verdad? Parece para destrucción. No, 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 no. Va a tener un mayor peso de gloria. La palabra dice que Jesucristo dice que sufrió la cruz porque detrás de eso había un mayor peso de gloria. Él sabía que a veces hay circunstancias negativas en nuestra vida, como la misma muerte a la cual tuvo que sufrir Jesús, pero sin embargo eso llevaba, verdad, gloria, llevaba brillo, llevaba esperanza, llevaba vida, llevaba salvación, llevaba liberación. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando usted vea que todo está revuelto y que las cosas están, que se están quebrando y rompiendo y accidentes y situaciones y problemas y la casa, empiece a orar, a ayunar, a alabar a Dios, a adorarle, a reconocerle en medio de su problema. Así como Jesús estaba en la barca, ¿verdad? En el cabezal y los discípulos estaban temerosos y él estaba ahí. Él no se había ido, él estaba en medio de la tormenta con ellos. Él no era ajeno a la tormenta, pero él tenía paz en medio de la tormenta. Él dormía mientras los demás estaban agitados. Él dormía mientras los demás se preocupaban con sus fuerzas de salir adelante, mientras los demás sacaban agua de la barca porque se les hundía. Jesús estaba en paz. Y el Señor quiere que aprendamos a tener paz porque Él pelea nuestras batallas. No es vuestra la guerra, le dijo el profeta a Josafat y al pueblo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, mire qué tremenda promesa le da el Señor a Josafat. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, no los ataquen. No,
En este caso, paraos. Mira qué tremenda. Mira la estrategia de Dios para Josafat y el pueblo. Aparentemente parece una estrategia loca, como si el enemigo viene a atacarte. Dios te dice que te pares. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. O sea, párate. No pelees. Estate quieto. Deja que tu asunto lo tome el Señor en sus manos. Deja que Él pelee tus batallas. Dios pelea nuestras batallas. Y cuando Dios pelea nuestras batallas, tenga la plena seguridad, hermano, hermana y amigos, que cuando el Señor pelea nuestras batallas, la victoria es grande. Tendremos nuestro valle de Veraca, tenemos nuestro lugar de bendición, en el mismo lugar que el enemigo nos quiere destruir. En ese mismo lugar el Señor hará florecer nuestra vida. En el mismo lugar que el enemigo nos quiere hundir, ahí el Señor nos levantará con una nueva visión. En el mismo lugar que la tormenta o que el enemigo, el sitio del enemigo viene contra nosotros y ha hecho campaña y coalición, en ese mismo lugar el Señor te va a levantar de esos mismos escombros. Los mismos escombros serán puestos para levantarte por encima de ellos y poder proclamar un valle de Veraca, un lugar de bendición. No temas, párate, estar quieto y ver lo que el Señor hará con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmaye, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. O sea, no peleen, párense, estén quietos, salgan mañana. Esa es la estrategia, ¿verdad? Pero sepan ustedes que Dios les va a dar la victoria. Hermoso lo que sucedió, porque cuando salieron al otro día, ¿verdad? Cuando salieron al otro día, dice que Josafat hizo algo impresionante. Puso al pueblo a alabar a Dios. Otra estrategia maravillosa para vencer las batallas. No solo el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, el adorarle, el reconocer quién es Dios, ¿verdad? Que está por encima de todo. El mismo Dios que hizo ayer va a continuar haciendo hoy, sino también la alabanza y la adoración. Dice que puso al pueblo a adorar y alabar al otro día. La estrategia fue ir alabando y cantando y glorificando el nombre del Señor. Y dice que mientras ellos levantaban adoración a Dios, impresionante, mientras ellos cantaban al Señor y adoraban al Señor, el Señor hizo que el enemigo se pusiera el uno contra el otro. Miren qué poderoso. Dice en el versículo 22 del capítulo 2 de Crónicas 20, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué poderoso. Y en ese mismo lugar, el Señor entonces le levanta un lugar de bendición. Dice que estuvieron recogiendo por 3 días el botín y aún más cosas quedaron en el campo de batalla, ¿verdad? Más de 3 días recogiendo el botín en el lugar que iba a ser el lugar de perdición, el lugar donde el enemigo los iba a destruir. Dios les levantó un valle de Veraca, un lugar de bendición. Y terminamos con esto en 2 de Crónicas 20 del 24 al 30. Dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre ellos los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhacas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Veraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Veraca hasta hoy. Significa lugar de bendición, valle de bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos por la victoria, ¿verdad? Porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Y el pavor
y el pavor, o sea, el miedo de Dios, no sobre el pueblo ahora, sobre el enemigo. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron lo que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Vamos a continuar la próxima semana hablando de las batallas, mis batallas, tus batallas. Va a ser tremendo esta serie, no se la pierda. ¿Quieres saber cómo podemos vencer todas las áreas en las cuales podemos tener batalla? Vamos a conocer más de las batallas en los próximos programas. Les esperamos en otro tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.